Apreciados amigos, un saludo cordial, el Pastor Luis Aguiluz con ustedes para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. Es importante que tengamos una noción de cómo alcanzar el conocimiento bíblico a través de la misma Biblia. La lección de esta semana se titula El origen y la naturaleza de la Biblia. Así que para este sábado 11 de abril, este es el repaso de la lección, conociendo el origen y la naturaleza de la Biblia. El versículo se encuentra en Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Varios puntos importantes en este versículo. Nos dice aquí que la palabra de Dios no es palabra de hombres. La palabra de Dios actúa poderosamente en los creyentes. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de lo alto, porque es inspirada por Dios, es la misma palabra de Dios hecha carne. Vamos a ver un poco más despacio este asunto. El origen de la Biblia. La palabra de Dios es importante y necesitamos conocer y entender su origen y su naturaleza, o sea, de dónde proviene y cómo ha sido realizada. Es importante también cómo interpretamos nosotros el proceso de revelación e inspiración, recordando que la revelación y la inspiración son actos divinos. La misma Biblia debe entonces poner los parámetros para interpretarse. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Debemos considerar la dimensión divina humana en la palabra de Dios. O sea, tiene una dimensión divina porque viene de Dios, pero tiene una dimensión humana porque fue realizada, escrita por hombres de acuerdo con sus propias características, preparación, etc. Así que cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos con fe porque es palabra de Dios. Y todas las dudas debemos dejarla de lado. Dudas metodológicas, dudas de interpretación, dudas de inspiración, todas aquellas dudas, lo que se le conoce como la alta crítica, o sea, el criticar la Biblia a través de metodologías de la razón, eso no es posible con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro de fe. Es un libro que tenemos que entenderlo en función a la revelación de Dios. Así que vamos a ver lo que es la revelación divina de la palabra. Vamos a ver lo que nos dice Pedro, porque Pedro nos da su convicción. Él dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nadie habló por su propia cuenta, nadie habló lo que se le vino a la mente. Ellos recibieron de Dios, ellos vieron la revelación misma de Dios y la escribieron. Su contenido entonces es veraz y es confiable porque viene de Dios. Dios se reveló a personas escogidas. Estos hombres escogidos, estas mujeres escogidas, son conocidos con el nombre de profetas. Y necesitamos el Espíritu Santo para aplicarlo a nuestra vida. O sea, Dios se revela, utiliza a hombres llamados profetas y los inspira a través del Espíritu Santo. La revelación, Dios se da a conocer. La inspiración, Dios capacita al profeta para que reciba esa revelación. Y nosotros, que estamos en estos días estudiando la Biblia, también tenemos que implorar la presencia del Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos caminar dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también estaba convencido de que era la palabra de Dios. Él llama a la revelación divina las santas escrituras. Y él dice que fueron dados con propósitos prácticos para prepararnos para la salvación, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que tiene un propósito práctico, específico, puntual. Amós 3:7 dice que
no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que el Señor siempre va a dar a conocer sus designios. No va a hacer nada sin que prepare a su pueblo a través de sus profetas para que antes de que sucedan las cosas tengan el conocimiento o nosotros tengamos el conocimiento necesario. Como ya mencionamos, revelación es el acto divino por medio del cual Dios se da a conocer. Dios se revela a sí mismo al profeta. Si no, no podríamos conocer nada de Dios. Ahora, el proceso de inspiración es muy importante también porque Dios utiliza el lenguaje humano para revelar su voluntad. Dios utiliza el lenguaje que conocemos nosotros. Dios se muestra en una forma amplia al profeta para que el profeta ahora pueda ponerlo por escrito. Así que la revelación divina se puede escribir, no solamente es para transmisión oral, sino también para transmisión escrita. Es revelada mediante la obra del Espíritu Santo y esto garantiza la unidad de las escrituras de principio a fin, porque han habido diferentes escritores, diferentes características en diferentes tiempos, pero todos tienen el mismo propósito, presentar el plan de salvación. Y todos tienen al mismo agente divino, el Espíritu Santo. Así que no hay contradicción en el sentido de que uno enseña una cosa y el otro enseña otra cosa. Hay una unidad hermosa, preciosa y poderosa. Ahora, no todo en la Biblia es revelado por Dios, pero todo en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. O sea que hay algunas cosas que los profetas lo dicen a manera de consejo, lo dicen a manera de instrucción, y también hay actos que han ido ocurriendo, que son registros históricos, pero son fidedignos porque es revelado por Dios. O sea, es inspirado por Dios. O sea, no es de invención humana, sino que el Señor ha permitido, así como Lucas hizo una investigación y comenzó a recolectar datos históricos y el Espíritu Santo autorizó para que eso se escriba porque era lo correcto. Notamos también que hay diversidad de estilos. O sea, en la Biblia, cada escritor, cada profeta lo escribió de acuerdo a su propio estilo, a su propia individualidad. Y esto es importante. Por eso tenemos poetas, por eso tenemos poesías, también tenemos escritores que escriben en prosa, tenemos registros históricos, tenemos profecía. O sea, hombres sabios, hombres de campo, todos ellos han aportado para que ahora podamos tener la Biblia tal como la tenemos, inspirada por Dios. Ahora vamos a ampliar un poquito con respecto a la palabra de Dios escrita. Dios le dijo a Moisés que escribiera, escribe en un libro. El Señor le dijo directamente. Dios quería que la revelación se mantuviera a través del tiempo y de manera confiable. Así que el dar relatos verbales o tradición oral, con el tiempo iba a ser como el teléfono malogrado, que iban a irse perdiendo ciertas palabras o ciertas definiciones, pero cuando está escrito tiene más duración en el tiempo. Dios no quería que nos olvidemos tan fácilmente. La Biblia pues nos señala a Dios y su voluntad. Su voluntad está ahí escrita. La transmisión oral tiene sus limitaciones y se da también a un número reducido de personas. Pero la palabra escrita llega al mismo tiempo a muchos lugares e innumerables lectores pueden tenerla y al mismo tiempo leerla. Por eso cuán importante es tener la Biblia escrita. Y los que no pueden leerla, por lo menos pueden escucharla. Y uno puede leerla para que otros se beneficien de la Biblia escrita. Vamos a ver ahora el paralelismo entre Cristo y las Escrituras. Podemos encontrar allí en un libro del Nuevo Testamento, Juan, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice este evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Así que el Verbo fue hecho carne. Aquí nació como Jesús. La palabra se hizo carne. Ahora, la palabra de Dios, la palabra que Dios utilizó para crear, para comunicarse, también se encarnó y se hizo carne en la Biblia. Así que tenemos un paralelismo muy importante, ¿verdad? Otro paralelismo: Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural, o sea, fue engendrado por el Espíritu Santo. La Biblia también tiene un origen sobrenatural porque es inspirada por el Espíritu Santo. Jesús se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. O sea, Jesús es un ser histórico. La Biblia también está aquí en el tiempo y en el espacio y ocupa un lugar histórico. Es divino e histórico al igual que la Biblia. Se vinculan a todas las personas del mundo. Jesús era sin pecado y la Biblia es la palabra de Dios, que es la unión divino-humana, así como Jesús también era divino y humano. ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Hebreos 11, 3 y 6 nos dice que la Biblia es el medio a través del cual nuestra fe puede crecer, puede incrementarse y consolidarse. Así que el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y de confianza. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es indispensable acercarse a la Biblia con fe. No podemos ir a la Biblia para sacar textos para atacar a otros, o para hacer quedar mal a otros, o para criticar a otros. No, la Biblia es un libro de fe, es un libro de Dios. Y cuando reconocemos su origen sobrenatural, tiene un poder maravilloso. Y así transmitimos el mensaje divino, porque viene de Dios. Por medio de la palabra de Dios, comunica a los seres humanos el conocimiento para alcanzar la salvación, porque el centro de la Biblia es Cristo, y son la revelación suprema, autoritativa e infalible, la norma del carácter. Así que nuestro carácter se va formando cuando nosotros seguimos las indicaciones bíblicas. Interesante, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Como dato arqueológico curioso, se tiene constancia de que los primeros cristianos solían usar los libros de la Biblia cosidos como códices, como hoy conocemos los libros, quizá porque los usaban habitualmente para la lectura privada. En cambio, en las sinagogas se conservaban y se conservan hasta hoy en rollos para la escritura oficial. Muchos de estos rollos que se conservan hoy en día son de pergamino, ¿no?, de papiro, que era un material que crecía a las orillas del río allá Nilo en Egipto, y ellos lo utilizaban para escribir y lo enrollaban, y esto tenía una larga duración, pero con el tiempo también tenían que volver a escribir en otros papiros para que se pueda preservar por más tiempo. Ellos lo utilizaban constantemente porque era lo que usaban para leer en la sinagoga. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida? Muy bien, podríamos hacer algunas preguntas. ¿Le estamos dando más importancia a lo que dice la Biblia o a la tradición? Esto es importante porque la tradición se ha tratado de imponer, se ha tratado de enseñar a la fuerza sin que las personas tengan acceso a la Biblia. Ahora sí tenemos acceso a la Biblia, entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir lo que dice la Biblia o vamos a seguir lo que dice la tradición o lo que nos han enseñado fuera de lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, ¿puedo confiar en la interpretación personal que hago de la Biblia? O sea, cada persona que lee la Biblia puede darle una interpretación a un determinado pasaje o texto o enseñanza, pero
¿Será que yo puedo confiar en la interpretación que estoy haciendo de ese texto? Normalmente no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una preparación, tenemos una formación y a veces interpretamos los libros o los textos o los versículos de la Biblia de acuerdo a esos parámetros, a esa formación que se nos ha dado. Así que la Biblia tiene que entenderse en su propio contexto. La Biblia tiene que entenderse cuando leemos un poquito aquí, un poquito allá, y cuando lo comparamos con otros textos de la misma Biblia y nos va ampliando, nos va confirmando y nos va mostrando la profundidad que tiene la enseñanza bíblica. En tercer lugar, ¿cómo puedo dejar al Espíritu Santo que me guíe cuando estudio la Biblia y que impresione mi mente para que yo pueda obedecer? Es que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo y cuando vamos a estudiar la Biblia, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que orar, tenemos que pedir la iluminación del Espíritu Santo porque ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas es el mismo que nos va a iluminar para entender ahora y comprender la palabra de Dios. Y tenemos que usarla en función al contexto bíblico. No podemos sacarla fuera de contexto. Tenemos que hacer exégesis, o sea, sacar provecho del texto para nuestros días de hoy. Y no eisegesis, que meterle cosas y que podemos hacer que la Biblia hable lo que no debe hablar, o podemos sacarla de contexto, o podemos también hacer que sea anacrónica, o sea, utilizar cosas de un tiempo para otro tiempo. El Señor nos va a ayudar si nosotros nos ponemos en sus manos. Pero también tenemos nosotros que usar nuestro buen criterio, el sentido común, y tenemos que dejarnos guiar por Dios al estudiar su palabra. Recuerden, un texto nos lleva a otro texto y mientras más textos utilicemos sobre un mismo punto, nos va a ayudar a entender mejor la enseñanza de Dios. Y también debemos recordar que toda la Biblia tiene como centro a Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a conocer mejor cada día la Biblia y que la interpretación que hagamos de ella esté acorde con lo que la Biblia enseña. La próxima semana seguiremos estudiando a Jesús en la palabra de Dios. Feliz semana.